Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Este es el versículo para esta enseñanza en esta noche. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo leo una vez más. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a pedir la dirección del Señor. Señor, queremos acercarnos a buscar tu rostro, tu favor, tu gracia esta vez, para que tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros. Acabamos de abrir uno de los versículos más sorprendentes, más maravillosos que podemos encontrar. La salvación, el camino hacia ti, oh Padre, por medio de nuestro Señor bendito. Y pedimos que tu Espíritu Santo pueda recordarnos, pueda aplicar cada porción como debe ser en nuestras vidas, que vivamos, Padre, al final glorificando al Salvador. Aún después de ser salvado, vivamos en el camino, vivamos tras el Salvador. Y aquellos, Señor, que no te conocen, Padre, en este mundo, oh Dios, tu gracia los encuentre. Tú los buscas, oh Dios, que encuentren salvación en tu Hijo. Gracias por tu iglesia. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. En esta noche, continuando con la serie de las 5 solas, nos corresponde en esta cuarta semana hablar de Solus Christus o solo Cristo. Una vez nos miramos nuestro logo, ¿no?, que tenemos al frente. Ya estamos para acabar. Estamos conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante. Nos unimos a aquellos hermanos en todo el mundo, ¿no?, en este mes o el 31 para recordar cómo Dios hace 500 años atrás, ¿no?, nos trajo de vuelta las Escrituras. Y en las Escrituras encontramos la salvación claramente. ¿Cómo es? Entonces, solus Christus, que es el término latín, o en español, solo Cristo o solo por Cristo. Con esto enseñamos, hermanos, los protestantes, que solamente hay un camino. Nuestro texto dice: y en ningún otro hay salvación. Hay un camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, hay una sola puerta, y está solamente en Cristo, solo Cristo. Hoy vamos a estudiar el tema de la salvación. Y la salvación tiene que ver con lo que está revelado en las Escrituras, y también la salvación post la vida cristiana es solamente en Cristo. Y este es nuestro cuarto estudio de las 5 solas. Ustedes recuerdan, lo hemos ido viendo uno por uno, y estas 5 doctrinas, o estas 5 solas se resumen, ¿no?, como la doctrina de la Reforma, con principios bíblicos que en ese entonces fueron puestas para que puedan conocer, que hoy es importante para nosotros hoy. Es esto, hermanos, en esta noche el Señor pueda a nosotros recordarnos qué es lo que tenemos. Un evangelio sin Cristo, hermanos, no es evangelio. O sea, cuando queremos hablar de Cristo, tenemos que hablar, ¿no?, del personaje central del evangelio. Y siempre decimos: no, yo sigo a Cristo, ve a Cristo. Entonces es necesario entender correctamente, incluso para exponer el evangelio. Estos principios de sola escritura, por ejemplo, lo hemos visto. Uno de ellos fue el primero: sola gratia, solo por gracia, sola fide, solo Cristo. Hoy día nos toca eso, y la semana que viene culminaremos con soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Entonces hoy vamos a ver esta cuarta sola, que traducido como dice solo Cristo o solo por Cristo, ¿no?, títulos en español que podemos tener. Solamente los protestantes creemos, afirmamos estas verdades. Las religiones hoy te pueden ofrecer, por ejemplo, ceremonias, muchas ceremonias
muchas formalidades, muchos caminos. Pero algo que encontramos en el cristianismo bíblico es una relación con Cristo, una comunión verdadera. Y no se trata de sistemas impuestos por hombres. No hay sistemas religiosos en el camino cristiano. Sigue estas reglas o esta. No, Jesús solamente dice esto: sígueme. Solo Cristo, un solo camino. Al hablar de este tema, tal vez podemos hablar de mucho, hermanos. Podemos ir en varias direcciones bajo este término o este glorioso eslogan de solo Cristo. Por ejemplo, podemos hablar de la centralidad de Cristo, ¿no? En las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar a Cristo, de su propósito, de su plan y de cómo todas las Escrituras apuntan o señalan a la persona central. Podemos hablar de la encarnación, que también está en las Escrituras, que tiene que ver con Jesucristo. Podemos hablar de Cristo, el mediador, ¿no? Quien está entre Dios y el hombre, del rol que cumple. Pero ante eso también podemos advertir de cómo Roma blasfemia a Cristo con numerosos mediadores. Y vamos a ir viendo esto cómo o qué estaba suscitando, ¿no? Cuando estos principios se levantan claramente en las Escrituras. Por ejemplo, Roma habla de que hay mediadores como el Papa, y nuestro texto dice que en ningún otro hay salvación, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Roma habla de santos, ¿no? Habla de María, habla de la iglesia que puede dar o administrar salvación, puede dar gracia. Pero yo creo que si María, o estuviéramos en tiempo de María y le preguntáramos, María no pensaría eso. Quiero leer algo respecto lo que la iglesia de Roma asigna a María, por ejemplo, hablando de mediadora o de rol que cumple. Dice, de acuerdo al Papa León VIII en Magnae Dei Matris, nada de ese inmenso tesoro de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros es dado a nosotros que no sea a través de María. De manera que de la misma manera que nadie puede venir al Padre de lo alto, excepto a través del Hijo, casi de la misma manera nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre. Esto es una blasfemia, pero esto es lo que está, o esto es lo que Roma enseñaba y es lo que Roma sigue enseñando. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras. Y este pasaje, hermanos, como otros versículos que son versículos claves, ¿no? Juan 14:6, usted lo conoce. Jesús, ¿qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entendemos, hay otros pasajes, habla de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, y no habla de María. Si María escuchara eso, yo creo que están equivocados, afirmaría totalmente. De María dice la Biblia en Lucas 1, capítulo 1, versículos 46 y 47, que su alma se regocijaba en su Salvador, que su alma engrandecía al Señor. ¿Y por qué María habla de Salvador? Porque María era pecadora. María necesitaba un Salvador, y no como Roma dice que así como Cristo, dice, por medio de él se viene al Padre, de la misma manera María cumple hoy, y eso es falso. No, el texto dice acá, yo creo que María no hubiera creído tal cosa cuando el ángel le estaba diciendo que la gracia reposaba con ella. Nada más fue la gracia del Señor, ese instrumento que Dios utilizó para que nuestro Salvador viniera a este mundo. Podríamos hablar también en varias direcciones de Cristo, por ejemplo, de que Cristo es la cabeza de la iglesia, y no es el tema, pero se puede hablar. Por ejemplo, los reformadores vieron al Papa como el anticristo. Es uno de los anticristos. Hay confesiones que atestiguan eso, pero sabemos, es uno de los anticristos. En la época de
Martín Lutero, la iglesia de Roma enseñaba esto y continúa enseñando, hermanos, que la salvación es en Cristo Jesús, pero aparte, ¿no? Lo que hemos visto la semana pasada, sola fide, un poco hablando, ellos añaden esto, ¿no? La iglesia dice, ¿no? Todo lo que ellos han añadido a Cristo, y sabemos que eso es falso. Roma nunca va a afirmar que la salvación es solamente en Cristo. Añaden, aunque ellos correctamente enseñan que la salvación está en Cristo, pero añaden a Cristo. Y sabemos eso es incorrecto. Esto lo digo porque quiero citar antes lo que lo había mencionado. Por ejemplo, el punto número 95 del Catecismo Católico enseña esto, que la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, dice, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Si usted pregunta a un católico, ¿no? A un romano, tal vez no sepa de estas afirmaciones, son aberraciones. ¿Cómo va a estar la salvación en el magisterio de la iglesia? ¿Cómo va a estar en la tradición? Sabemos que ni una iglesia, ni una religión puede salvar al hombre, solamente Cristo. Por eso simplemente estoy citando. Y los reformadores tuvieron, hermanos, que luchar contra este trasfondo religioso, que lo que estaba aconteciendo ahí en Roma mismo. Y el camino de la salvación de los hombres estaba siendo cortado por estas falsas enseñanzas. Hoy día la tradición aquí en Latinoamérica la Iglesia Católica va adelante, ¿no? Los evangélicos estamos detrás de ellos según las estadísticas. Casi la mayoría. Hoy día hubo un censo nacional aquí en Perú. Y te preguntan, ¿eres católico o evangélico? Es para conocer también eso. Yo sé que va a salir, que hay más católicos en este país. Y de la misma manera Roma, hermanos, estaba sucediendo. El camino de salvación estaba perdido. Nosotros tenemos que mostrar cuál es el camino de salvación hacia el Padre, sin la ayuda de cualquier otro intermediario, ni la iglesia, ni los magisterios, ni las obras, ninguna otra institución. Quiero citar las palabras de otro reformador, Zwinglio. Él dijo esto. Y creo que en ese tiempo él lo expresó muy claramente, hoy nos puede enseñar. Dice, el resumen del Evangelio es que nuestro Señor Cristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y nos ha reconciliado con Dios a través de su inocencia. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son ahora o serán. Esto lo dijo un hombre que entendía muy claramente lo que nosotros entendemos y lo afirmamos nada más. ¿Qué vemos en el personaje o qué vemos en Jesucristo? Jesucristo es el personaje o la figura central del Evangelio, hermanos. No podemos hablar de otros medios de salvación si excluimos a Jesucristo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo. Él es el único camino, es el único acceso al Padre. Él es el mediador. No hay otro. Como Juan 14:6 dice, Él dice, yo soy ese. La Biblia también habla, hermanos, de la salvación, ¿no? Que está en Cristo. Segunda Timoteo 2:5 nos dice, y creo que Roma, estos versículos, los protestantes lo pueden citar, y nosotros citamos, Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? La Biblia entonces habla de la centralidad de Jesucristo. ¿Y qué pasaría si preguntáramos como un momento cité a la mamá de nuestro Salvador, a María? María afirmaría lo mismo, ¿no? Hay un Salvador, hay un Salvador. Juan capítulo 2, versículo 5. Ella, hablando de sus palabras, ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga, dijo María.
la misma posición de la iglesia refutada. ¿Qué más, hermanos, en Cristo vemos? En cada página, ¿no? Vemos los roles de Cristo, o la función. Cristo está en centro, hermanos, centro en todo, en las Escrituras, que Él es el mediador muy claramente. Él es el autor y consumador de la fe, por ejemplo, ¿no? Él es autor y consumador de la fe, Él es la puerta, Él es la luz. La Confesión Bautista de Londres reafirma esta posición. Yo quiero citar, dice, Cristo, hablando de Cristo, el mediador, es el hombre, Cristo hombre, es el profeta, es el sacerdote, es el rey, es la cabeza, es el salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Y esto es lo que, hermanos, estamos queriendo enfatizar en estas fechas, para que usted conozca, para que nosotros podamos también hablar sin miedo, porque en el contexto de Hechos, hermanos, aquí en el capítulo 4, usted puede leer versículos 1, todo el capítulo habla de la valentía de estos hombres que se levantaron a testificar. No les importó, hermanos, que sean llevados a la cárcel. Tuvieron denuedo, tuvieron valor, aunque les echaron, les pusieron a la cárcel. Hoy día puede pasar lo mismo. En ese contexto, Pedro, dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y tenemos que decir, el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras dice que solamente hay un camino, que solamente está en la persona de Cristo, no hay otro sustituto, no hay otro sustituto, nadie puede usurpar el lugar de Cristo, hermanos, nadie, aunque haya amenazas. No hay otro evangelio, por eso Pablo enfatizaba, no hay otro evangelio de autoestima, otro evangelio de salvación, no lo hay, hermanos, no lo hay, no podemos sustituir a Cristo, Cristo no es un producto que se puede vender o ofertar, no lo hay, hermanos, hoy se ve eso, en muchos, entre comillas, usan, ¿no? de ser cristianos, y venden, y se venden, mejor dicho. Entonces, con urgencia, hermanos, estamos a enseñar este principio, o esta sola verdad de solo Cristo en su lugar. Y si el hombre estaba ahí, hay que mover a ese hombre, que Cristo tiene que estar en los centros. Ya de manera de introducción al pasaje, pregunto, ¿quién es Cristo para ti? Hoy nos preguntaron, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde naciste? Y yo me pregunto, y si hubieran censado a Cristo, ¿qué hubiera dicho? Yo no soy de este mundo, ¿no? Yo he venido a salvar. Pero nos preguntamos, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué parece si tú hoy día censas a 20 personas y preguntas, ¿quién es Cristo? Porque Jesús preguntó a los apóstoles, a la multitud, ¿quiénes dicen que soy yo? Y preguntó a los discípulos, ahora ustedes, ¿quién dicen ser que soy yo? Ellos reconocieron. Una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Y yo sé que habría muchas respuestas, hermanos, tal vez no similares, no todos tendrían aciertos, pero la pregunta es muy, muy cierta. Y creo que depende de esa respuesta podemos confirmar muchas veces nuestra salvación o en qué Dios estamos confiando. Cristo para otros puede ser un amuleto, ¿no? O una opción más para el bienestar de sus vidas. ¿Quién no quiere a Cristo de los panteístas que tienen muchos dioses? Cristo es un Dios más para ellos. Necesitan más dioses para alcanzar aquella gloria nada más. ¿Quién es Cristo? Yo sé que nos sorprenderíamos, hermanos, de nuestras respuestas, incluso de nuestros propios familiares, o tal vez o brillaría, ¿no? Un concepto claro, brillaría de su ausencia, o tal vez la ignorancia estaría en ellos que no conocen quién es Cristo. Yo recuerdo hace 3 semanas, al entregar un tratado aquí en el mercado de Leguía, a un hombre le pregunté como 6 veces, ¿quién es Cristo?
¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? No lo quiso admitir, no lo quiso reconocer, no quiso mencionar, no quiso decirme quién es Cristo. Simplemente se rehusaba el hombre y estaba entre muchos hombres. Y al final me dijo, eso es lo que ustedes creen. Pero ese hombre no quiso admitir, ni siquiera, no tuvo temor. Y solamente estoy diciendo, ¿quién es Cristo? Para algunas personas Jesucristo puede ser un buen maestro, ¿verdad? Para muchos eso es hoy día. Jesucristo solamente es un rabí, un maestro, un ejemplo a seguir. Eso es lo que consideran muchos sectarios. Un ejemplo, por ejemplo, de amor, de servicio, ¿no? Eso ven muchos, o así ven, que amaba a sus enemigos. Hay que seguir el ejemplo de Jesús. Para otros tal vez Jesucristo sería un revolucionario, porque eso es lo que pasó. Mucha gente estaba con él, mucha gente le seguía. Esta gente que está siendo arrestada en el capítulo 4, hubo la sanación de un hombre. Y Pedro y Juan están ahí. Pero esto que usted bendice es obra del Espíritu Santo. Esta obra que han visto en este hombre. Y todo lo que Cristo hacía, hermanos, era por el poder del Espíritu Santo. Y la gente le seguía, pero ¿qué veían ellos alrededor? Este hombre está teniendo muchos seguidores. En el primer siglo, cuando se hablaba del camino, entendían que era algo falso, hermanos. Porque los judíos tenían un concepto diferente y también los romanos, hoy día también surge ese concepto. Así que Jesús no es un revolucionario, uno que enseñó cómo ir en contra de Roma, por ejemplo. No, él no vino a eso. Tampoco quiso que Israel sea un país soberano. Y recuerden que ellos estaban bajo Roma. Para otros, Cristo es el Hijo de Dios y el camino de salvación, con lo cual estaríamos muy de acuerdo con ellos, ¿no? Roma lo dice, Cristo es el camino de salvación, acuérdense. Y otros grupos. Pero no es todo. No es todo. Aunque Cristo es el camino a Dios y aunque Cristo es parte de la salvación, ellos dicen también necesitamos la iglesia. Las tradiciones de la iglesia. Falso. También necesitamos buenas obras. Falso. La controversia, hermanos, en el tiempo que inicia la reforma no era tanto la ortodoxia. Roma afirma, igual que nosotros, en Jesucristo está el camino de salvación. No hay duda de eso. Pero añadir eso, ¿no? Es falso. Tal vez diría, necesitamos vivir de una manera como Dios quiere que vivamos. Muchos pueden decir, queremos imitar a Jesús. Pero eso no salva, hermanos. No salva, no es suficiente. Todas estas encuestas o preguntas, al decir quién es Cristo, podemos encontrar de ellos estas opiniones, algunos erróneos, algunos mezcladas, tiene media verdad con error. Pero para nosotros, hermanos, que creemos en la palabra de Dios, que creemos en sola Escritura, entendemos que Cristo es el Hijo de Dios 100%. Y 100% hombre. Afirmamos su deidad, afirmamos su divinidad. No bajamos o no le quitamos el lugar que Dios le ha dado al Hijo. Él fue enviado a este mundo no solamente para enseñar, no solamente para ser un ejemplo. Él vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús dijo eso, yo he venido a este mundo a eso. Y al final dijo a su Padre, he cumplido, Padre, la obra que me encargaste, la obra que me encomendaste. Glorifícame ya en tu gloria, como con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Él es el único camino a Dios. Que la salvación es solo por Cristo. La Reforma tocó este punto, hermanos, la importancia de Cristo en la salvación, la importancia de creer solamente en Cristo hoy, sigue siendo importante. El debate de los reformadores con la Iglesia Católica Romana en esos días
tiene que ver con lo que hemos ido mencionando. No es tanto, como dije, ortodoxo, conocimiento, porque ellos también afirman lo mismo. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, sus credos históricos, sus concilios, afirman otra cosa. Recuerden, Roma dijeron ellos que para ellos somos anatema. Hoy Roma invita a aquellos que ellos llamaban herejes. Hoy Roma invita a que el evangélico se una a ellos. Ya no dicen herejes, ahora dice los hermanos no reconocidos, pero podemos juntarnos. Y al final, hermanos, sus concilios, todo está ahí. Igual en Roma no ha cambiado. Aún no ha cambiado. Y tenemos que darnos cuenta de eso, hermanos. El problema en la reforma no era una controversia en cuanto a la persona de Cristo, sino en cuanto a la obra de Cristo. Jesús dijo esto: todo está hecho, consumado es, dijo en Juan 19:30. Todo está hecho. Y ahí viene el debate. Ahí viene no la controversia, no era en cuanto a la persona de Cristo, sino en cuanto a la obra de Cristo. Y todavía el conflicto hoy es el mismo. Los reformadores enfatizaron lo que hemos ido citando en algunos versículos, pero en cuanto a lo que la Biblia dice sobre la gracia, sobre la gracia, sobre la fe, que todo eso ellos lo pueden enseñar de una manera, pero añaden mediadores, dijimos, santos, a María, obras para alcanzar, el invento del purgatorio, etcétera, etcétera, o indulgencias. Todo eso, hermano, es falso. Pero tenía que ver con la obra de Cristo. Que la salvación, lo afirmamos, es solamente en Cristo. Roma puede decir esto más. Esto más. Solo Cristo. O este principio de solos Cristos, hay que dejarlo muy claro, hermano. Estas 5 frases, ¿no?, de la reforma. Esto tiene que ver con la salvación nada más de las personas. Por eso cuando hablamos del Evangelio hay que explicar que el hombre nunca, hermanos, ponga su confianza en nada, en algo bueno que pueda hacer esa persona. Nada. Y estas doctrinas son claras en las Escrituras, hermanos. Tal vez nosotros enfatizamos tomando lo que pasó en la historia, pero Roma sigue hablando de lo mismo. Tienen sus puertas de sus iglesias abiertas, siguen practicando sus sacramentos y todo lo que ellos hacen. Por eso cuando estudiamos, hermano, este tema de solo por Cristo, pensamos, ¿no?, una vez más que en Cristo es la salvación, que Cristo es el único camino a Dios. No hay otro mediador, no hay salvación en otro nombre, en otra persona. Dios quiere que creamos eso, hermanos. Dios quiere que nosotros creamos esta verdad. Y eso se recibe por fe, ¿no?, nada más, por fe en la persona de Cristo. ¿Y cómo podemos aplicar esta verdad nosotros? ¿Cómo el hombre puede beneficiarse? Usted, como yo, necesitamos de este camino, de este Salvador. Y eso es lo que vamos a ver por el resto del tiempo en este versículo. Y lo necesitamos a diario incluso, hermanos, después de haber sido salvados. No solamente haber encontrado el camino, necesitamos estar en el camino siempre. Porque muchos entraron, ¿no?, muchos estuvieron con nosotros, dice Juan, y hoy no están con nosotros, porque no eran del camino. Así que hoy vamos a estudiar de que no hay otro camino fuera de Cristo. Y después que hemos sido salvados, seguimos diciendo, no hay otro camino, no hay otro Salvador. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino, hermanos, para llegar a Dios. Solamente por medio de la obra y persona de Cristo somos salvos. Eso tiene que tener muy claro cuando hablamos de Cristo o de la salvación, su obra y su nombre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y vamos a nuestro texto ya
para poder tomar una aplicación. Y decimos, este es uno de los puntos, no hay otro camino que Cristo para ser salvo. Es lo que dice Hechos 4:12. Usted lo sabe de memoria, creo, este pasaje. Yo lo sé hace años, siempre lo recuerdo, y siempre se usa en evangelismo, siempre se usa en el discipulado, en todo lado, ¿no? Pero hay que darle la aplicación. Pero antes de aplicar necesitamos entender la Biblia. Es muy clara, hermanos, aquí en Hechos 4:12, que la salvación es solamente por Cristo. Estas son las palabras de Pedro, ¿no? El apóstol, en este contexto. Él está defendiendo, y los otros apóstoles también hacen lo mismo. Pedro, Juan y los demás aquí están ante los líderes judíos. Los apóstoles están predicando. En un contexto, están enseñando. Versículo 2, la reacción, dice, empezaron a resentirse de que enseñasen esto al pueblo. Tal vez muchos hoy no pueden abrazar lo que nosotros abrazamos, nuestras doctrinas, solamente la Biblia y ya. O muchas reacciones, pero el pueblo aquí estaba resentido, dice. No importa, hermanos, que la gente se resienta. No importa. Ellos anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 2 está en sus Biblias, que estaban enseñando al pueblo de Cristo, hermanos, y de su resurrección. Entonces fueron arrestados, fueron llevados y fueron echados a la cárcel. Al día siguiente tenían que defenderse ante los gobernantes. Y ahí es lo que vemos, versículo 8, ¿no? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera a este haya sido sanado? Versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, al cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la piedra angular, pero para ellos es tropiezo, dice. Entonces aquellos que excluyen, ¿no? Aquellos que ponen otro mediador, otro sustituto, es piedra de tropiezo Cristo. No les es provechoso, es escandaloso para ellos. Con otra parte, roca de escándalo. Eso, hermanos, lo que estaba aconteciendo. Versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, y se respondió. Pedro tuvo el valor, hermanos, de pararse delante de los líderes judíos, lo cual tiene que hacerlo usted también. Así como cuando cantamos el himno nacional de nuestro país con todas nuestras fuerzas, así, hermanos, Pedro se levantó, pero en el Espíritu Santo, sin temor, delante de los gobernantes ahí, delante de los judíos, mirándoles frente a frente, que ustedes crucificaron a Jesús, al cual nosotros predicamos, al cual Dios le resucitó dentro de los muertos, dice el versículo 2. A ellos testificamos. Al final va a preguntar, ¿es mejor obedecer a los hombres, a los gobernantes, a los ancianos, o es mejor obedecer a Dios? El apóstol no van a titubear, hermanos. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y nosotros tenemos que hacer esto con estos principios. Enseñaron. Tenemos muchos familiares que son católicos, y tiene que usted, hermanos, decirle que Cristo fue crucificado en un madero, pero que Dios lo resucitó, que Cristo es la piedra angular, como dice nuestro texto, y que no hay salvación en ningún otro. Pedro no tuvo miedo a los hombres. Pedro habló la verdad. Y la verdad de Cristo, y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo 13. Entonces, viendo, dice, el denuedo, hermanos, de Pedro, el valor de decir la verdad. Tenemos que seguir, ¿no? Esa voz de la Reforma tiene que seguir corriendo como un río. Tenemos que, hermanos, seguir enseñando. El mensaje de hoy, el versículo está en esto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclama esta verdad, que no hay salvación en ningún otro nombre.
hay que seguir enseñando. No hay otro nombre, hermanos, bajo el cielo, como dice, en cual los hombres podemos ser salvos. Para nosotros esto antes era tontería, hermanos. Si alguien te hablaba del camino o del Salvador, locura, tontería. Pues en todos los tiempos ha sido así. Pero una vez que nuestros ojos han sido abiertos, no es locura, hermanos. No tiene valor esto. Sabemos que es la verdad y tenemos que decirles. Esta declaración de que no hay salvación en ningún otro, para muchos es ofensivo en este mundo. Hoy, en este tiempo, como no hay persecuciones, como no hay cárceles, como que decir esto ya no ofende a muchos, es inofensivo. Como decir, estamos en una era donde uno puede pensar como quiere y vivir de acuerdo a sus pensamientos. Tú le planteas, no, Jesucristo es el único camino de salvación. Bueno, te dirá, tal vez eso funciona para ti. Y muchas respuestas, o como decimos la pregunta, ¿no? ¿Quién es Cristo? Habla de salvación y ellos van a tener muchos medios de salvación. Hoy día no ofendes, hermanos. No, es tu creencia. Y creo que algunos llaman esto la cultura de la pluralidad, ¿no? Hay una diversidad de conceptos que se puede manejar y que esto no es absoluto. Hay muchas verdades. Lo que importa, por ahí uno puede decir, es tu fe, ¿no? Y siempre escucho, yo no he hecho mucho daño y Dios es, por ejemplo, muy amoroso y no creo que envíe a la gente al infierno. Conceptos que salen. Y es desechar, hermanos, al sustituto, es desechar al medio de salvación y como dice el texto, para ellos, Cristo es tropiezo, hermanos. En nuestro mundo hoy se dice que creer, por ejemplo, en cualquier Dios o en cualquier ser supremo, pues se acepta, se tolera. Nadie te puede decir nada. Por ahí alguien dice, todos los caminos conducen a Roma o todos los caminos son válidos. Eso es lo que se escucha, hermanos. Nadie puede reclamar el único camino. Cristo sí reclama. Él dice, en ningún otro hay salvación. O Juan 14:6 dice, no, Él es el camino. Hay una ilustración ahorita que se viene en mente. Hay de un hombre, ¿no? Cualquier otro puede ser ese hombre. Si usted va a un desierto y usted necesita una guía, hermanos, para caminar ahí en el desierto. No cualquiera te va a llevar. Pero el hombre dice, puede caminar por ese desierto o hacer sus propios caminos. Pero el guía siempre te va a llevar donde quieres ir. Y Cristo puede decir, yo soy ese guía, yo soy ese camino. Ven y sígueme. Cristo reclama, hermanos, ese lugar. Pero en este tiempo, o esta cultura, desecha esto. Pero nosotros, eso es lo que reclamamos hoy a Roma. Es lo que protestamos. Eso es lo que defendemos, porque es lo que creemos, que es la verdad. Que no hay otro camino a Dios sino por Cristo. Y cuando Cristo aparece, hermanos, vemos al Padre, ¿no? Él es el mediador, sí es el mediador, que traspasó él es el sacerdote en sus oficios. No hay otro camino, hermanos. Estos días yo estuve escuchando muchos Ave Marías o rezos del Ave María y siempre dicen, ¿no? Madre María o María ruega por nosotros. Yo digo, qué contradictorio contra lo que yo creo. Bueno, no es que yo estaba ahí, no, en una iglesia, no piensen. Uno sabe, ¿no? Esta semana yo perdí un familiar y estuve ahí acompañando y pues digo, escuché muchos y a unos tuve la oportunidad de decirles, no, eso no existe, es falso. No hay otro mediador, no hay alguien que interceda por ti. Y es lo que reclamamos, hermanos. Es lo que estamos protestando, como dije. Y la palabra de Dios nos dice que en Cristo está la salvación.
Podemos ser tolerantes con esta verdad o ser intolerantes. Depende cómo lo reciban. Tal vez no somos acusados, ¿no? Como Pedro y Juan los apóstoles, acusados y arrestados. Hoy no importa, no nos pueden hacer nada. Incluso si callamos, no nos pueden hacer nada, hermano. Estamos bien por nosotros mismos. Cuando Pedro y los apóstoles estaban llenos de valor. Hermanos, aunque te cueste tu puesto de trabajo, yo diría, aunque te cueste que te boten de tu casa, tienes que decir esto. Tener el valor. Yo sé que nadie quiere el conflicto, ¿no? Pero aunque sea, ten la valentía una vez por la verdad, porque es lo que vemos en estos hombres. Esto es lo que encontramos. Y tenemos que estar preparados, hermanos, a no ceder a nuestras convicciones. Como en el Antiguo Testamento dice, ¿no? Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Y el silencio, hermanos, como dice, otorga, ¿no? Cuando no decimos nada, estamos en paz, todo está bien. ¿Y dónde quedó la verdad? Los reformadores nunca pensaron así. No cedieron a sus creencias en cuanto a la salvación, que está solamente en Cristo y que no había otro camino. Vivimos, por ejemplo, en un mundo que dice una persona puede creer en otro personaje, en otro Dios, y puede ser Buda. Por ahí dice, puede ir al cielo una persona y encontrar infinidades, hermanos, de dioses. Lo que conocemos, ¿no?, como el panteísmo. Muchos grupos enfatizan que hay seres superiores. Esto no importa a nadie, hermanos. Ellos hablan y pareciera que si tú hablas de este camino, es otro camino más. Pero sabemos todo eso es falso, hermanos. Todos esos caminos es camino solamente al infierno. Aunque no nos crean, es camino al infierno. Por más que sea alguien divino que aparezca, pues no hay otro mediador, no hay otro salvador. La palabra es muy clara en nuestro texto, en ningún otro hay salvación. La Biblia no puede ser más clara, hermanos. Creo que es lo que podemos decir, solamente por su nombre, por su sacrificio podemos recibir la salvación. Y esto no es algo, hermanos, que Pedro lo inventó. No inventó Pedro esto. No lo inventó, no es la ingeniosidad de Pedro. Porque él más adelante va a decir, o mejor dicho, los hombres van a decir, le creyeron. Estos no son hombres de letras, son hombres vulgos, va a decir. Y se asombraron, van a creerle. Mira, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Increíble, hermanos. Lo reconocieron. Y es lo mismo. No fue tu invento de Pedro. No es que Pedro está trayendo otra verdad. Pedro está hablando lo mismo que Jesús enseñó, citó en Juan 14:6. Le preguntaron los discípulos, ¿a dónde te vas? Yo voy al cielo, voy a hacer una morada para ustedes. Y muchos los empezaron a preguntar, ¿podemos ir contigo? Ahora, Jesús dijo, no todavía, pero voy a venir. Voy a venir, dijo Jesús. Estaba respondiendo a las preguntas de todos los interrogantes de los discípulos. Y en ese contexto, Juan 13, Juan 14, Juan 14:6 dice Jesús una de las verdades más claras. 3 verdades: camino, la verdad y la vida. Respondió todos los interrogantes de los discípulos. Y esas fueron las palabras de Cristo. Más adelante va a decir que nadie viene al Padre sino por mí, va a decir Cristo. Él se revela a sus discípulos. Pero hoy, si nosotros eso anunciamos, probablemente dirían es un invento. ¿Dónde se encuentra? Algo que Roma no puede respondernos, por ejemplo, ¿dónde dice que
Preguntamos, ¿dónde dice que María es la mediadora? No lo hay, invento. Pero sí vemos en las Escrituras que Cristo es el mediador, que Cristo es el Salvador, está en las Biblias, en nuestras Biblias, hermano. No estamos inventando nada, solamente estamos enseñando y siguiendo las palabras de Cristo, nada más, así como Pedro se levantó, empezó a enseñar. Jesucristo no solamente, hermanos, estaría complaciente con lo que hoy se enseña en muchos púlpitos. Es lo que la semana que viene, Soli Deo Gloria, a Dios sea la gloria. Y vamos a ver cómo todo esto cierra. Él es el Hijo de Dios, el Hijo que aborrece el pecado, el Hijo que es juez. Dios le ha puesto como Señor y juez. Él es el creador del universo. La salvación es por medio de Él, una vez más enfatizando. Él dice, nadie puede ir al Padre sino por mí. La salvación es solamente en Cristo. No se recibe por medio de la iglesia, ya resumiendo, ni por medio del Papa, ni por medio de los santos, ni por medio de María. Nadie puede abrir la Biblia fácilmente decir, ¿no?, que el Papa o una iglesia es la vía para llegar al cielo. Sabemos que no, la Biblia no muestra eso. Si fuera así, diríamos, muéstranos. Sabemos que no lo vamos a encontrar. Pero nosotros sí podemos abrir la Biblia y mostrar la salvación es solo por Cristo. Hechos 4:12. Entonces regresamos, ¿no?, a la misma pregunta que lo hice en otro, no recuerdo exactamente, fue sola escritura o sola fide. ¿En quién vas a creer? ¿En quién vas a creer? ¿En una iglesia? ¿En un ser humano? ¿O en la palabra de Dios misma? ¿En quién vas a creer? Y la respuesta usted lo sabe, hermano, tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. Por eso empezó con sola escritura. Y la Biblia dice que la salvación es solamente por Cristo, ¿no? El texto ya muy leído, muy repetido. Y que la salvación se recibe por medio de Cristo. Tus obras, hermanos, no valen nada. Tu iglesia no vale nada. Tu fe no vale nada. Solo Cristo es suficiente para nuestra salvación. No se necesita otra cosa, hermanos, para ser salvos. Solamente a Cristo. Y tenemos que preguntar aquí, ¿qué hizo Cristo para que seamos salvos? ¿Quién es Cristo y quién vas a creer? Y ahora estoy preguntando, ¿qué hizo Cristo para que seamos salvos? Eso es lo que presentamos, ¿no? Tal vez no lo hacemos cuando hablamos del Evangelio, no todo, pero sabemos, tenemos que responder esa pregunta, que también hay un Salvador. Y mucho de esa pregunta es, ¿no?, ¿qué hizo Cristo para que seamos salvos? ¿Por qué la salvación es solamente en Cristo? Son preguntas que tienen que ser respondidas, porque se trata de la salvación de las almas o de esas personas. Sabemos las Escrituras, por ejemplo, Él es el Dios, no, el Dios eterno. En Isaías se profetiza de Él. Ahí usted tiene, Cristo estuvo desde la eternidad con el Padre, en su consejo trinitario, ¿no? Sabemos, hay un acuerdo trinitario, mejor dicho. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios sabía, hermanos, que el hombre iba a fallar. Dios sabía que Adán iba a fallar como nuestro representante. Él estuvo en esa reunión, por decir, y sabía que cuando Dios iba a crear, el hombre iba a fallar, pero no dejó de lado, hermanos, a su creación, a nosotros. Tuvo un plan. Y tiene que ver eso con la pregunta, ¿no?, ¿qué hizo Cristo para que seamos salvos? La raza humana se iba a rebelar contra Dios. Sí, Dios lo conocía de antemano, su omnisciencia, su omnipotencia, su presencia, lo sabe todo, hermano, su sabiduría. No escapa nada de Dios. Y antes de la fundación del mundo, antes que Dios hiciera, ¿no?, lo que conocemos o creara, Él tuvo un cordero para expiar nuestros pecados. Él tenía un sustituto.
Él preparó un mediador. Según Apocalipsis, Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo Cristo para que seamos salvos? Tuvo su Cordero, hermanos, porque Dios conocía que nos íbamos a rebelar contra Él. Tuvo un hermoso plan para salvarnos. Como Isaías decía 25:1, maravillas hizo, hermanos, maravillas. No solamente es nuestro lenguaje máximo decir algo maravilloso, sino fue algo muy maravilloso. Tuvo su plan. Cristo voluntariamente aceptó ese plan. Iba a venir, se iba a despojar, como Filipenses habla. Tenía que humillarse y tenía que venir en obediencia. Ya en posición de hijo, en posición ya aquí en la tierra, el hijo tenía que humillarse para cumplir, para tomar el cuerpo de hombre, cuerpo humano, y viviera como ninguno de nosotros ha vivido. ¿Qué hizo Cristo para salvarnos? Eso, hermanos, tomar forma de hombre. Y Cristo nació, usted sabe, ¿no? Por medio de una mujer, por medio de una virgen llamada María. Cristo nace sin pecado y permanece sin pecado, aunque fue tentado, dicen las Escrituras. Cristo nació 100% hombre, como nosotros. ¿Qué hizo Cristo para salvarnos? Se hizo como tú, para ser probado, ¿no? Para ser probado, solamente sin pecado. Y Cristo vivió en este mundo, sufrió, lloró, padeció lo que padecemos. Yo estaba leyendo esta semana por la situación que pasé, ¿no? En Juan 11, Jesús lloró ahí cuando murió Lázaro. Y la gente decía, mira cómo llamaba. Jesús tuvo sed. Padeció todo lo que un hombre puede padecer, hermanos. Fue tentado muchas veces por Satanás, pero obedeció la ley de su Padre. La ley que ningún hombre puede cumplir ni permanecer. ¿Qué hizo Dios para salvarnos, hermanos? Cumplió la ley. Es lo único que ha hecho. Él lo cumplió por nosotros. Vivió sin pecado. Pero Cristo, hermanos, en su fin, al cual están predicando los apóstoles, dice, ha resucitado, ¿no? Ha resucitado. Y eso es lo que Pedro aquí está predicando en ese contexto. Y es hablar de su obra, hermanos. Todo lo que Jesús vino a hacer. Y ahí va a decir Pedro, perdón, no podemos callar, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto. Eso es lo que ocurre en este capítulo 4. Y nosotros, hermanos, tenemos que decir lo mismo, llenarnos de ese valor. Versículo 20, mira, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había, hermanos, de nuevo valor, ¿se dan cuenta? Cristo tenía que estar en su lugar. Entonces, resumiendo, era importante, ¿no? Todo lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. Era importante. Su muerte es importante. Su resurrección es importante. La ley que cumplió es importante. Su vida, cómo vivió, es importante. Porque por eso es que cuando Cristo nos imputa su justicia, todos lo recibimos de Él. Como si Él hubiera vivido por nosotros. Por eso vamos a entrar al cielo. Nada más. No por nuestros pasos, por nuestras obras. No, hermanos. Es importante. Cuando hablamos de salvación, no solamente que hablamos de que tus pecados son perdonados, sino tu acceso a aquel día al Padre en su gloria. Tiene que ver de salvación de comienzo a fin, hermanos. Es todo eso. La Biblia es muy clara, hermanos, que la paga del pecado es muerte. La muerte entró al mundo solamente por un pecado, ¿no? Y después todos pecaron, todos morimos, como dice Pablo en Romanos 6. Pero Cristo nunca pecó, nunca pecó. Por eso no murió, hermanos, no mereció la muerte. Gracias a Dios, ¿no? El plan maravilloso de Dios para salvarnos fue así. Pero sabemos que Cristo murió.
¿Por qué? No es la pregunta. Estos días preguntaba lo mismo. ¿Por qué murió Cristo? Tenemos que entender su muerte también. Cuando hablamos de salvación, era el plan de Dios, hermanos, la muerte de Cristo. Era su plan, no fue un accidente. Porque aquí también Pablo va a decir, Pedro, mucho hablo de Pablo, porque estoy en la serie de Romanos, perdón hermanos, pero aquí va a decir Pedro, versículo 27, 28, porque verdaderamente se unieron esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, dice, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso pasó. Eso pasó, era el plan de Dios. ¿Por qué Cristo murió? No fue un accidente, fue el plan de Dios. Su muerte estaba profetizada, un plan desde el principio. Y es la muerte más importante, hermanos, que hay de un ser. Porque todos los días hay muertes, pero esto fue una muerte importante. Porque cuando Él moría, nosotros moríamos, y cuando Él resucitaba, nosotros resucitamos con Él. Por eso es importante, porque si Cristo no resucitó, vano es nuestra fe. Podemos decir, Cristo murió, pero si no decimos Cristo resucitó, vana es nuestra fe. Eso dice Pablo. Él resucitó. Su muerte es importante. Así vivió, hermanos, nuestro Señor. Por eso Pedro, una vez más, se levanta con valor. Cristo no pecó, no fue como nosotros. Por eso hay esperanza en Él. Una vez que Cristo resucitó, por eso la gente puede poner su confianza. Eso fue lo que lo reformó el Señor, a guiar a la gente que puede tener confianza, esperanza en Cristo, y no poner confianza en la tradición, no en sacramentos. Cuando murió, derramó su sangre por nosotros, porque sin derramamiento de sangre, dice, no hay perdón de pecados. Dice el autor de Hebreos, Cristo sufrió la ira de Dios, de su Padre, ¿no? Él sufrió la ira porque aborrece el pecado. Dios aborrece. La Biblia nos dice que Cristo dio nuestros pecados sobre esa cruz, sobre ese madero. Por eso el Padre derramó toda su santa ira. Él murió en nuestro lugar. No solamente se quedó ahí, como dijimos, resucitó, venció el pecado, venció las consecuencias del pecado, y no hay poder ni control sobre la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu hijo? Pedro cantaría. Esto fue, hermanos, la obra de Cristo. Cristo resucitó así, demostrando su humanidad, su divinidad o su deidad, que Dios había aceptado su sacrificio. Hablar de solo Cristo, solo Cristo, es también necesario conocer esto. No solamente es un eslogan que podemos decir, citar, sino tiene que ver con su obra, hermanos. Después de 40 días de haber ascendido al cielo, el Padre le exaltó. Está sentado a la diestra de la majestad, como dice el libro de Hebreos. El Padre lo ha exaltado, demostrando una vez más que Dios había aceptado su sacrificio, y la paga por nosotros, por nuestros pecados, ha sido pagado. Ya no hay ofensa, ya no hay ira. Ahora Cristo continúa su obra por nosotros, porque está sentado a la diestra del Padre, dice, intercediendo por nosotros. Eso es lo que tenemos, hermanos, es lo que queremos decir de solo Cristo siendo nuestro mediador, para que tengamos acceso como sus amados hijos, ya no como sus criaturas. Quiero citar, ya resumiendo, en las palabras de otro reformador, Juan Calvino, en cuanto a la gran obra de nuestro Salvador, diciendo, Cristo intervino, dice,
tomó el castigo sobre sí mismo y así cargó el juicio que los pecadores merecen. Con su propia sangre expió los pecados que nos hicieron enemigos de Dios y de esta manera le complació. Así que recurrimos solamente a Cristo por el favor divino y el amor paternal. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Y aquí en el versículo 7, en el Sanedrín, le preguntaron a Pedro y poniéndole en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hoy nos pueden preguntar, ¿con qué autoridad, con qué derecho enseñan esto? Ustedes enseñan esto. Lo mismo que Roma pregunta, ¿no? ¿Con qué derecho? Ellos dicen tener la autoridad. Pero aquí a Pedro le preguntan en el Sanedrín. Pedro les dijo, por el nombre de Jesucristo, versículo 10, sea notorio, dice, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por el nombre, dice, de Jesucristo. Todo lo que estaba aconteciendo, esto fue la respuesta de Pedro. Además, su nombre es el único por el cual cualquiera puede salvarse. Cualquiera puede salvarse. Versículo 12, ¿no? Porque en ningún otro hay salvación. Y estas verdades, hermanos, no son totalmente para poder enseñar. La salvación está en Dios. Todo lo que importa, hablar de este tema sí importa. No nos podemos quedar solamente con una verdad a medias. Usted puede todavía indagar más, puede tomar más literatura, más historia, pero va a encontrar lo mismo en todos los reformadores, en toda la historia, que solamente por medio de Jesucristo está, ¿no?, la salvación. Hoy la sociedad o la cultura no acepta, no va a aceptar que hay otro camino, por más que sean sinceros. Nosotros decimos Cristo, las Escrituras, Cristo y sobra Cristo y su persona, no es Buda, no son los musulmanes, no son los hindús, no son los romanos, no es una misa, no es un rezo, no es un rosario, no son las buenas obras que te llevan al cielo. Pero tenemos todo eso, hermanos, hoy día, ceremonias, ritos, peregrinaciones, etcétera, etcétera. No hay otro camino excepto por medio de Jesucristo. Así como los apóstoles aquí vemos, están proclamando. Tenemos, hermanos, que seguir proclamando la salvación. Esta es la buena noticia, ¿no? Esta es la buena noticia que anunciamos, que todos los que confíen en Él pueden descansar en Él. Jesús dijo, venid a mí los cansados y trabajados, yo os haré descansar. ¿Por qué tienen que trabajar tanto haciendo sus propios caminos? Si Jesús dijo, venid a mí. ¿Por qué? Esto, hermano, significa que ellos no tienen que abandonar su confianza en lo que están depositando, o tienen que abandonar sus buenas obras, tienen que abandonar su orgullo, tienen que abandonar sus credos, sus concilios, sus iglesias, sus grupos, y reconocer que hay un solo camino y tienen que alinearse con esa verdad. Así que esta es la verdad. Solo Cristo puede llevarnos al Padre. Y el rol de Jesús, hermanos, con todo ya lo que hemos hablado hoy, es de valor. Es de valor para nosotros. Así que no podemos permitir que el hombre que blasfeme, sí, que blasfeme, pero que el nombre de Dios que no sea pisoteado. Tenemos que tomar el ejemplo de estos hombres. Versículo 29, Hechos 4, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas
y concede a tus siervos con todo denuedo, hablen tu palabra. Hablen tu palabra. Ore, hermanos. Esto no lo va a hacer el misionero. Esto no lo va a hacer el pastor. Cada uno de nosotros está involucrado. Cada uno de nosotros. Si escuchamos la voz de la reforma, es que muchos hombres hablaron. No solamente un hombre habló, Lutero, Calvino, o entre ellos, muchos hombres hablaron por el mundo. Pero empezó por la voz de Cristo, por la voz de los apóstoles. Pues eso viene en todo lo que vemos. Esto, hermanos, tomemos el ejemplo de estos apóstoles. Necesitamos en estos tiempos. La iglesia primitiva nació y creció con la predicación de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y hoy, hermanos, la iglesia espera la segunda venida, ya no una muerte, ya no una resurrección. Él prometió que va a regresar. Aunque muchos por ahí tratan de negar la resurrección, ¿no?, de Jesucristo. Pero es evidente, Él ha resucitado. Y lo creemos por fe. Aunque otros quieren evidencia. Pero es necesario el que se acerca a Él, cree que Él existe y que Él es galardonador de los que confían o le esperan en Él, dice el autor de Hebreos. Buda no resucitó, ni Mahoma, ni Smith de los mormones, ni los maestros religiosos del pasado. Todos están en sus tumbas, esperando la resurrección de los muertos para el día del juicio final. Pero Cristo sí resucitó de la muerte. Y se cumplió así. Jesús vino a morir y salvar a los pecadores y vencer el pecado. Y la salvación, hermanos, requirió esto: su vida, su muerte, su resurrección. Siempre recuerda eso, hermanos. Tú lo sabes. La salvación del hombre requirió su vida, su muerte y su resurrección. Y tiene que estar muy claro esto en nosotros. Que Dios pueda, hermanos, trabajar en nuestros corazones, que estas verdades puedan ser cada vez más tomadas. Muchos tropiezan con Cristo. Y así, hermanos, los testigos, los musulmanes, mormones, presentan un Cristo menos en su divinidad. Roma está cerca por ahí, pero no se puede rebajar la persona de Cristo. Eso se llama ser, como Pablo dice, ¿no?, maldito. Es otro evangelio. No hay otro evangelio, dice el apóstol. Así que el evangelio se centra, ¿no?, en la persona de Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Y terminamos afirmando: no hay otro camino que Cristo para seguir cuando ya somos salvos. Vuelvo a decir, no hay otro camino que Cristo para seguir cuando ya somos salvos. Hoy podemos estar aquí, hermanos, pero no puede ser congruente de acá a 20, 30 años yo esté por otro lado. ¿Cuánto necesitamos de Cristo? Con las preguntas que hemos ido respondiendo. ¿Cuánto usted necesita de Cristo? Sé que está satisfecho con lo que Cristo le ha dado, pero sigue necesitando a Cristo. Él es el regalo más grande del mundo. Para usted, para la raza humana, Cristo llena nuestra tristeza, lo convierte en gozo, hermanos. Y tenemos la bendición de vivir cada día solamente por Cristo. Él es todo al final para cada uno de nosotros. Conclusión: todos deberíamos proclamar con confianza las buenas nuevas de que no hay salvación en nadie más que Jesucristo, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Esto tiene muchas implicaciones. Todo lo que hemos ido, hermanos, viendo, puede considerarlo cuando tiene que hablar de Jesucristo. Usted necesita un Salvador, usted necesita alimento espiritual y Cristo le da.
Necesitas respuestas, Cristo te responde con verdad. Necesitas comunión, tienes comunión en el Hijo, tienes comunión con la Trinidad. Necesitas un futuro, necesitas un hogar, Cristo es la respuesta. Solo Cristo. Vamos a dar gracias. Padre, gracias queremos dar por este hermoso pasaje, por lo que, Señor, como has revelado, cómo te has revelado a nosotros en estos tiempos. Gracias porque hemos encontrado a un Salvador maravilloso, y es en tu Hijo amado. Oramos, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, y por los nuestros. También, Señor, le des la gracia, la fe, el arrepentimiento para que puedan ser salvos. Y que abandonen, Señor, todo lo que tengan que abandonar. Tú dices, ven y sígueme. Bendito seas por siempre. Esto agradecido te oramos en nombre de nuestro Señor bendito. Amén.